Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más, domingo como comunidad, para adorar y reconocer a nuestro Dios. Les invito a que nos pongamos de pie, a que podamos adorar juntos al Señor, que podamos cantar estas letras y poder reconocer quién es Él.
confiaré que sigue siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta en ti, Señor. Yo confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigue siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta, confiaré en ti, Señor. Yo confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Solo en tu verdad, Señor, solo en tu palabra, solo en tus promesas, Señor, podemos descansar. Gracias por lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Eres Rey de los cielos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Divino Cordero, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda
tuya. Los niños pueden subir, por favor, si no han subido. Los demás vamos buscando en el Evangelio según Mateo. Capítulo 5, Sermón del Monte. Hemos estado un buen tiempo ahí, aunque hemos tenido también algunos paréntesis. Pero en estos días estaba escuchando a John MacArthur, un predicador, diciendo que la última vez había gastado 7 años en Mateo con su congregación. Entonces diga, no, todavía nos falta bastante. Bien, estamos en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. La de hoy es la 7ª bienaventuranza. Y la encontramos allí en el capítulo 5, en el versículo 9. Mateo 5, 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. Antes de orar, recordemos, como usualmente lo hacemos, que cuando pensamos en estas bienaventuranzas, la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, completo. Y hemos dicho varias cosas acerca de las bienaventuranzas. Una que quiero recordar hoy es que estas bienaventuranzas, aparte de, en primer lugar, mostrarnos el carácter de Cristo, porque este es su carácter, pero al mismo tiempo es el carácter que Él quiere ver reflejado en nosotros, sus hijos, por la obra del Espíritu Santo, y en ese proceso estamos todos. También dijimos que las bienaventuranzas están conectadas entre sí. Hay conexión estrecha entre las diferentes bienaventuranzas. Entonces, para darles un ejemplo, es imposible lamentarse si uno no es pobre espiritualmente. Porque dijimos que ese lamento de una de las bienaventuranzas, los que lloran, los que se lamentan, está conectada con la primera. Si uno no es consciente de su pobreza espiritual, uno nunca va a lamentarse, uno nunca va a llorar. Entonces están conectadas entre sí y vienen como en esa progresión en la que todos nosotros estamos, si es que en verdad estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, pidamos al Señor su ayuda. Señor, gracias por este momento. Como de costumbre, diferentes momentos en que juntos meditamos en las Escrituras y pedimos tu dirección. Alimentanos. Que esta sea la palabra que sale de tu boca, que es la única que puede alimentarnos, nutrirnos, cambiarnos, transformarnos. Eso pedimos juntos. Amén. ¿Qué significa eso de que bienaventurados o felices los que procuran la paz? Es necesario entender la palabra que se usa ahí. Porque la palabra que se usa ahí en el griego es una palabra que no simplemente significa alguien de carácter apacible. No simplemente significa alguien que normalmente tiene un carácter apacible y por lo tanto es un pacificador. Porque en verdad ya habíamos pasado por eso cuando dijimos que bienaventurados los mansos, los humildes. Pero esta palabra en el griego específicamente habla de alguien que procura hacer la paz, mediar muchas veces entre dos partes en conflicto, y mediando entre esas dos partes que están en conflicto o en guerra, logra que ese conflicto se acabe y que haya paz entre esas dos partes. Entonces, una palabra que es muy intencional, habla de alguien que procura, trabaja en hacer la paz, en lograr la paz entre dos bandos o entre dos partes. Eso es lo que describe esa palabra. Y aparte de que es alguien que
media y procura y logra la paz, también se dedica a mantenerla. A mantenerla. Más o menos ese es el énfasis de esa palabra en el original griego, los que procuran la paz. Para poder pensar en pacificadores, obviamente, como en todas las demás bienaventuranzas, primero tenemos que ir al Señor Jesús, porque dijimos que este es su carácter, el carácter de Cristo. Y tenemos que centrarnos en ver a Cristo como el gran pacificador. Él es el gran pacificador. Cristo hizo la paz para nosotros con Dios. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Él fue ese mediador intencional que se puso entre estos dos bandos, si podemos llamarlo de alguna manera, entre estas dos partes. ¿Cuáles eran las dos partes? Dios y nosotros. Porque la Biblia dice que éramos enemigos de Dios y estábamos en una guerra con Dios, y por lo tanto íbamos a ser destruidos. Así de sencillo. Lo único que nos faltaba y que a lo cual estábamos destinados era a ser destruidos bajo la ira de Dios. Pero Él tomó ese papel de mediador, tomó este papel de mediador, de pacificador, y se puso entre Dios y nosotros. Hay muchísimos textos a los cuales podríamos ir pensando en Cristo como el pacificador. Uno de ellos, vayan a Romanos, sin perder Mateo, busquen Romanos, en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. No teníamos paz con Dios, estábamos en guerra con Dios, en enemistad con Dios. Pablo dice en Efesios que éramos hijos de ira. En otras palabras, lo único que le producíamos a Dios era ira. Y estábamos destinados a morir irremediablemente, a ser destruidos bajo la ira de Dios. Pero viene el Señor Jesús como un pacificador y se pone entre Dios y nosotros no teníamos nada que hacer. Nada. Y Él viene y toma este papel. Y ahora Romanos 5 dice en el versículo 1 que justificados pues por la fe tenemos paz. Pero no tenemos paz porque nosotros lo logramos. No tenemos paz porque nos pusimos de acuerdo con Dios. No tenemos paz porque nosotros cumplimos las demandas de Dios. Tenemos paz porque Cristo se puso en la mitad y medió entre Dios y nosotros. Y en Él nosotros tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran pacificador cuando entra en esa ocasión en la entrada triunfal en Jerusalén. ¿En qué venía montado? En un pollino, un hijo de asna, un burrito, como queramos llamarlo. Eso tiene su significancia, por supuesto, porque en muchos lugares, en diferentes tiempos, los reyes tenían diferentes formas de acercarse. Una de ellas era en un pollino, en un burrito. Cuando un rey venía en un burrito es porque venía con la bandera blanca diciendo: vengo a hacer la paz. Pero cuando el rey no venía en burrito, sino que venía en caballo de guerra, entonces decía: aquí no hay ninguna paz y yo vengo a traer juicio. Y en esa ocasión Él entró en Jerusalén montado en un burrito, pero cuando llegamos a Apocalipsis y Él viene otra vez, ya no viene en un burro, viene en un caballo blanco. Y dice que viene para juzgar y para pelear. Entonces ya no viene en son de paz. El tiempo de la paz pasó. En Apocalipsis capítulo 19 Él viene en son de guerra. Pero en esa ocasión en Jerusalén, cuando la gente salió para darle la bienvenida y tendían sus mantos en el camino,
camino y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esa ocasión él estaba cumpliendo literalmente una profecía que está en el profeta Zacarías, donde dice: he aquí tu rey viene a ti en un pollín. Pero él viene para traer salvación. Él viene para hacer esa mediación. Viene en son de paz con la bandera blanca. Por supuesto que hablando de pacificadores, en primer lugar tenemos que pensar en él. Si tú y yo estamos en Cristo, tenemos paz con Dios y no seremos destruidos bajo la ira de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ni siquiera está hablando del futuro, está hablando del presente. Si alguien no está en Cristo por la fe, la ira de Dios está sobre él. Y algún día esa ira va a destruirlo. Suena duro, ¿cierto? Suena difícil, pero es lo que la Biblia enseña. Todos los que no estemos en Cristo, o los que no estén en Cristo, toda persona que no esté en Él será destruida bajo la ira de Dios. Y entonces toma mucho más relevancia e importancia esta mediación del Señor, de cómo sin merecerlo Él me dio por nosotros y recibió la ira de Dios sobre Él. Amén. Y Él es nuestro pacificador. Oh, a mí me encanta ese versículo de Romanos 5. Hace muchísimos años lo aprendí en memoria, porque me impacta todavía el hecho de que yo estoy en paz con Dios, pero no porque me lo merezca, ni porque me lo gane cada día con mi buen comportamiento. No tiene nada que ver con mis obras, tiene que ver con un mediador que se puso entre Dios y yo y recibió la ira de Dios sobre él. Y ahora yo tengo paz con Dios. Cristo es nuestro mediador. Colosenses capítulo 1, no podemos dejar pasar este texto. Vayan a Colosenses 1. Pensando en Cristo como nuestro pacificador, nuestro mediador. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, la preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, me gusta eso. Me gusta el énfasis de Pablo, el énfasis de la teología paulina en todas las epístolas, en el Nuevo Testamento. Por medio de Él, la teología paulina es absolutamente cristocéntrica. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo, ¿qué? Hostil, en guerra con Dios, en enemistad con Dios, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado, una vez más la palabra, reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto no es justo. No es justo. No lo es. Que yo vaya a ser presentado delante del Padre santo, sin mancha e irreprensible. Pero lo voy a hacer.
Es más, hoy lo soy. Y todos los que aquí estamos en Cristo lo somos. Tuvimos que haberlo sido esta mañana y en este momento. Y Dios en este momento nos ve y nos ve santos, sin mancha, irreprensibles. Eso no es justo. Pero es la gracia de Dios. La gracia de Dios no cabe en nuestra lógica. Pero por el mediador y pacificador, hoy y cada día, Dios nos ve santos y sin mancha, irreprensibles. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Estás ahí? Oh, qué descanso que no tenga que ver con nuestras obras. Estamos en paz con Dios por Él. Y Pablo dice, repito, en Cristo, por medio de Él. Entonces, en primer lugar, cuando pensamos en esta bienaventuranza de Mateo 5, versículo 9, felices los pacificadores. Él está hablando, por supuesto, de Él mismo, de su carácter pacificador y de todo lo que hizo por nosotros. Pero al mismo tiempo, nosotros somos llamados a ser embajadores pacificadores. Embajadores pacificadores. Segunda de Corintios capítulo 5. Estamos aprendiendo y tenemos que aprender cómo ser pacificadores, porque eso es lo que la bienaventuranza dice. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran la paz. Bien, ya hablamos de Cristo, nuestro mayor ejemplo de pacificador y mediador. Ahora nos toca a nosotros, nuestro turno. ¿Cuál es nuestro turno? 2 Corintios 5, versículo 18. Todo esto procede de Dios. Una vez más, quien nos reconcilió. 2 veces en Colosenses 1 leímos la misma palabra, reconciliación. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese. ¿Pero qué haces tú? ¿Eres mecánico? ¿Eres constructor? ¿Eres ingeniero? ¿Qué haces? Cada uno podría hacer algo diferente, pero por favor escúcheme bien. Antes que eso, tú eres un embajador. Y mucho más importante que lo que seas, eres un embajador. Eres un músico, excelente. Samuel, bien. Pero antes que músico, eres embajador. Eso es mucho más importante que el papel que puedas jugar en la música en este mundo. O cada uno de nosotros, no sé lo que hagamos. Antes que cualquier cosa que hagamos, antes que ser un ingeniero, Don Jason, eres un embajador. Y este servicio, este ministerio de la comisión que se nos ha dado como embajadores tiene un mensaje, y es el mensaje de la reconciliación. Pues díganme ustedes si lo ven como yo lo veo. Pablo está diciendo que Dios nos reconcilió consigo mismo, ya lo vimos porque estábamos en enemistad con Él, y Cristo se convirtió en ese mediador, y Él intencionalmente y de toda su voluntad hizo la paz porque se colocó en medio. Y Pablo dice, nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo, y así mismo, de la misma manera, nos dio a nosotros todos el ministerio de la reconciliación. Es decir, que sigamos el ejemplo de Cristo como pacificador.
¿Cómo? ¿Cómo hacemos para jugar ese papel, para cumplir ese rol? Con la palabra de la reconciliación que Él nos ha dado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero. Y esa es la palabra que se nos ha sido dada. Nos es ordenado a todos nosotros. No es una sugerencia, no es una invitación, no es un si me queda tiempo, si siento, si creo que yo soy capaz o no. Al que ha sido reconciliado se le ha dado este ministerio, se le ha dado la palabra de la reconciliación para que vaya y la anuncie a los que están aún en enemistad con Dios. Los pacificadores de Dios en el mundo, sus embajadores, no son ni políticos ni designados humanos. Esta paz de la que Cristo está hablando no tiene nada que ver con la paz de este mundo. Jesús les dijo a sus discípulos: yo les doy la verdadera paz, no como el mundo la da. Es interesante esta semana leyendo en diferentes épocas de tratados y negociaciones de paz. Inclusive hay gente que ha recibido en el mundo el mayor premio, que es el Nobel de la Paz, y han recibido ese premio. Usted recibe el Nobel de la Paz porque logró la paz entre estos dos bandos y recibe el premio, y unas semanas después se están matando otra vez entre sí los dos mismos grupos con los cuales este hombre recibió el Nobel de Paz. Y si no, tendríamos que preguntarle al señor Jimmy Carter qué pasó. Y en diferentes contextos los verdaderos pacificadores del mundo, escúchenme, no son los grandes designados, ni los grandes políticos, ni los grandes presidentes, ni los que están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Somos nosotros, a los que se nos ha encomendado el único medio en que alguien puede llegar a estar en paz con Dios, y es la palabra de que hemos sido reconciliados en Dios. La verdadera paz es la paz eterna con Dios. Esa es la verdad. Comenzamos a vivirla aquí, claro, a disfrutarla aquí, claro. Pablo en Efesios dice: se nos ha dado las arras de nuestra herencia. Apenas las arras, vendremos a disfrutarla en plenitud en la eternidad. Esta es la verdadera paz. Y nosotros hemos recibido ese ministerio. Pero ¿saben qué? Me gustó mucho esto. Este es un servicio, este es un ministerio de ruego y no de amenazas, de ruego y no de soberbia, de ruego. La forma en que él lo presenta aquí en Corintios. Versículo 20: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios. ¿Cómo? Como si Dios rogara. Dios rogando por medio de nosotros. Conectemos inmediatamente esto, Mateo 5:9, porque él dice en Mateo 5:9: felices los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos se parecen al Padre. Y el Padre en 2 Corintios 5 está rogando a la humanidad que se reconcilien con Él por medio de Cristo. Y es la palabra que se nos da a nosotros. Este es un ministerio no de amenazas, no de usuras, no de soberbia, no de fuerza, no de espada, sino de qué? De ruego. De ruego. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo a todos los hombres: reconcíliense con Dios. Es absolutamente desastroso lo que muchos en el nombre de Dios y de Cristo han hecho a través de la historia, forzando supuestamente la fe sobre multitudes con la espada.
Ahora nosotros estamos en el poder y con la cruz y la espada. Ahora como nosotros tenemos el poder, entonces lo vamos a forzar con la espada a creer lo que nosotros queremos que ustedes crean. Esa es 2 Corintios 5. Rogarle a los que aún no han sido reconciliados que se reconcilien con Dios, y hay una sola forma de hacer eso, y es por medio de Cristo. Entonces, hacedores de paz, Cristo el gran pacificador para nosotros, nuestro gran ejemplo, pero nosotros hemos recibido ese llamado de ser ¿qué? Embajadores pacificadores. Levanten la mano todos los embajadores pacificadores de Dios aquí. ¿Ustedes creen que nuestro ministerio es mucho más importante que el del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Si no lo sabías, hoy es tiempo de que lo comprendamos. Y no, un momentico. Yo tengo un papel mucho más importante que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por supuesto, ellos han logrado muchas veces acuerdos de paz y en las pocas semanas se han ido rompiéndolos y se están matando otra vez unos a otros. Esa no es la paz de Dios. La paz verdadera es la paz que vamos a tener con Dios en Cristo por la eternidad. Es así. Y nosotros somos los mensajeros de esa paz. Pero una forma de aplicar este principio es hablar de ser pacificadores en el cuerpo de Cristo. Es decir, en la vida comunitaria de lo que nosotros conocemos como la iglesia. La mayor parte de las epístolas y también de las cartas, escuchen, se escribieron para enfrentar y corregir problemas en las comunidades cristianas. La mayor parte de las epístolas se escribieron para corregir y enfrentar problemas que tenían las comunidades, las congregaciones, las iglesias como las conocemos. Tanto las de Pablo como las de Pedro como las de Juan, las epístolas y las cartas se escribieron para eso, enfrentando dificultades, enfrentando problemas, ayudándole a los ancianos de esas comunidades cómo enfrentar esos problemas. Y ¿saben qué? Una buena parte de esos problemas que enfrentaban esas comunidades, aparte de las falsas doctrinas, que yo creo que era el número 1, eran los problemas de relaciones interpersonales. Eran problemas de falta de paz entre los hermanos, si podemos ponerlo de otra forma. Y el Nuevo Testamento está lleno de eso. ¿Cómo poder enfrentar esas dificultades? Colosenses 3. Colosenses 3. Entonces ahora estamos hablando de cómo ser pacificadores en los contextos donde nosotros como hermanos en Cristo estamos viviendo juntos, llámese vida en comunidad, de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, porque repito, esas eran tremendas dificultades que enfrentaban esas comunidades. Y para ponerlo de alguna forma, a Pablo le llegaban continuamente informes: mire que hay un gran lío allá con los Gálatas o los Corintios que están peleándose y están dividiéndose, y los hermanos no se aguantan los unos a los otros. Están en guerra, están en enemistad. Y entonces Pablo escribía las epístolas: miren, hagan esto, por favor, sean gentiles, amables los unos con los otros, etcétera, etcétera. Y este es uno de los pasajes de mayor claridad al respecto. Colosenses 3:12. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.
como Cristo es pacificador, así también nosotros convirtámonos en pacificadores, hablando en el contexto de los problemas de las relaciones interpersonales con los hermanos. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en sus corazones, la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y la verdad es que muchas veces estamos cantando y adorando al Señor, y a nuestro lado hay personas que no pasamos. Yo no puedo pasar ese mal. Entonces mejor me hago lejos para poder cantar con libertad. Que no lo vea. Que no lo vea. O de pronto cerramos los ojos no porque estemos tratando de meditar en el Señor, sino porque no queremos ver a ciertas personas. Esa realidad. Fue la realidad de las congregaciones del Nuevo Testamento, también la nuestra, Esta semana pensando en todo eso, yo tuve que comenzar, y todavía sigo en el proceso, reconociendo en que yo no soy pacificador. Oh, hermanos, la lista es grande. La lista es grande. Ustedes saben que a mí me gusta venir a hacer confesiones aquí, ¿cierto? Ustedes me conocen. Una de las formas en que yo no soy pacificador es cuando manejo un vehículo. Soy sincero, hermano, yo no soy pacificador. Soy peleón. Pero estamos hablando de relaciones interpersonales entre hermanos. Terminemos. Versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces aquí está Pablo a los Colosenses, y podemos encontrarlo en todos sus epístolas. Hermanos, paz entre nosotros. Seamos pacificadores, hermanos, soportémonos los unos a los otros. Porque la Biblia dice que tenemos que soportarnos, pues porque hay muchas cosas de unos a otros que nos provocan no soportar. Yo lo amo, yo amo al hermano de Cristo, pero no me lo aguanto. No me aguanto esa parte de la familia. Miren, no vamos a estudiar el texto hoy. Es que ese es un texto que tenemos que estudiar en alguna oportunidad. Pero yo quería mencionar 3 cosas pensando en esto, porque obviamente todos nosotros somos parte de esto. Y así como en los Colosenses y en los Gálatas y en los Corintios y en todos ellos se presentaban todas esas disputas entre hermanos, esas divisiones, todo eso, igual se presenta entre nosotros hoy. Igual. Y yo quería que pensáramos en 3 cosas que nos ayudan a evitar y a enfrentar y a solucionar todas esas dificultades que se presentan entre nosotros. La primera, no seamos egoístas. Gran parte de esos problemas se presentan por el egoísmo. Soy yo y las cosas se hacen como yo quiero. Y cuando no se hacen como yo quiero me molesta. Y comienzo a sentir mal contra los hermanos porque no quieren hacer las cosas como yo digo, como yo quiero, a mi manera, la forma en que yo lo veo, la forma en que yo creo que es correcto. ¿Y qué pasa con la forma de ver de los demás? No, porque es que mi egoísmo me gana. Entonces el egoísmo es un tremendo enemigo de las sanas relaciones entre los hermanos. El egoísmo es una de las causas de mayores divisiones, conflictos y peleas. Somos egoístas. Todos nosotros somos egoístas. Y tenemos que reconocer eso. Y no solamente reconocerlo, sino comenzar a aplicarlo a diferentes situaciones en la relación que tenemos con los demás. Eso nos ayuda.
por la gracia de Dios. Somos muy egoístas. La segunda, no hablemos mal de nadie si no está presente. No, pues usted no entiende, es para orar por el hermano. Eso es típico entre nosotros. No es que queramos hablar mal, sino que queremos entender bien cómo poder orar por la persona. No ore por la persona. No hablemos mal de nadie si no está presente. Ni tampoco hablemos mal de alguien públicamente si no hemos hablado primero con esa persona. Lo más posible es que se ha hablado primero con la persona como es debido, ya no vamos a hablar mal públicamente. Nos gusta hablar de los demás. Nos gusta expresar lo que no vemos bien según nosotros en los demás. Nos gusta hablarlo, nos gusta chismear, somos chismosos, largos. Hablamos mal de los demás. Ese es una tremenda causal de problemas entre nosotros. Hablamos más de lo que debemos. Egoístas, hablamos mucho más de lo que debemos. Y la tercera, no nos entrometamos en la vida de los demás. Doy un ejemplo. Hace un buen tiempo, en uno de esos lugares donde con Connie íbamos y enseñábamos, por allá en el César, una hermana me dice, ay, bueno, yo quiero un consejo. Me dice que estaba más o menos como por esta época, me dice que el año pasado yo armé el árbol de Navidad y vino un grupo de hermanos de la congregación donde yo asisto a regañarme y a exigirme que yo quitara ese árbol de Navidad, que porque era diabólico, que porque era de los celtas, yo no sé quiénes eran esos señores. Que si llegan este año, ¿qué les digo? Y no le dijo a nadie su nombre. Dije, sencillo, si regresan, diles que no se metan en lo que les importa. Y ya. Pues con todo el amor del mundo, ¿no? No se metan en lo que no le importa. Pero nosotros, y esto yo creo que es así, entre nosotros los cristianos, nosotros nos sentimos con derecho a meternos en la vida de todos los demás porque somos hermanos de Cristo. Y entonces andamos entremetidos donde nadie nos ha llamado, donde no debemos estar, metiéndonos en decisiones de familias y de personas y en cosas. Uy, si yo pudiera decirles todo lo que yo conozco de cómo nosotros nos entrometemos como creyentes en la vida de los demás, es increíble. Ni siquiera lo hacemos con la gente del mundo, pero con los creyentes sí. Hermano, ¿y usted por qué tal cosa? ¿Usted por qué está usando esa ropa? ¿Usted está viendo el programa de televisión? ¿Usted está metiéndonos en las vidas de los demás? ¿Qué nos importa? Tenemos que tener la misma respuesta que el Señor Jesús tuvo para Pedro cuando Pedro miró al y dijo, y el Señor Jesús básicamente respondió, a ti no te importa, no te metas en lo que no te importa. ¿Cierto? ¿No? Sí, han leído por ahí esa porción. Pedro, no te metas en lo que no te importa. Entonces, con todo el amor del mundo, tenemos que tener ese tipo de respuestas cuando alguien quiere entrometerse donde no debe. Los problemas culturales entre nosotros son absolutamente terribles, porque no solamente es parte de la cultura evangélica, sino de la cultura latinoamericana. Creemos que debemos andar metidos en todos lados donde no nos han llamado. Y hermanos, yo solo quería mencionar eso porque yo creo que son cosas que de pronto nos pueden ir ayudando poco a poco a enfrentar y solucionar tantos problemas que se presentan en comunidades como la nuestra o en cualquier comunidad donde estés. No seamos egoístas, no hablemos mal de los demás y no nos metamos donde no nos han llamado, donde no debemos meternos. Imagínense, grupo de personas, grupo, no uno, grupo. Hasta la casa de la hermana, ¿usted por qué almorzamos de Navidad? ¿Sabes qué les importa? Esa creo que era la respuesta más adecuada. No, dejen de entrometerse.
tengo que parar ahí por tiempo, pero quiero que oremos y voy a pedir a Reinaldo que venga, porque hay unos hermanos acá que nos están visitando y queremos orar por ellos. Ellos se van hoy, entonces queremos hacer eso. Primero oremos: Señor, ayúdanos a ser pacificadores, a seguir el ejemplo de Cristo, que es nuestro gran pacificador, el mediador. En Él tenemos paz con Dios, pero también somos llamados a este servicio, ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado esa palabra de reconciliación, y a nuestro alrededor siempre habrá gente que no está en paz contigo y necesitan escuchar. También te pedimos que nos ayudes en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor, a seguir el ejemplo de nuestro Padre, porque los pacificadores, los que hacen y procuran la paz, serán llamados hijos de Dios. Amén. Hermanos, buenos días.